Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 3. Vamos a continuar con nuestra serie Preparados en Cristo. Este es el tema número 38 de esta serie. Tema número 38. Vamos ahora a analizar este punto, que vamos a analizarlo en dos partes. Entonces, esta primera parte, el anticristo. Vamos a estar analizando a este personaje dentro de las escrituras, qué es lo que nos dicen las escrituras sobre este personaje que se va a levantar en un futuro próximo y que engañará al mundo haciéndoles creer que él es el que trae las soluciones, que él es el que trae el bienestar de la humanidad, pero el anticristo tiene un propósito, que también eso debemos entender, que nada de lo que sucede, aún las cosas malas que están sucediendo en el mundo y que van a suceder, tienen un propósito. Dios las permite por algo, ¿ok? Y eso es lo que vamos a estar analizando en esta sesión y la próxima, ¿ok? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso número 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahí vemos varias cosas que el anticristo va a hacer. Primeramente, se levanta contra todo lo que se llama Dios, es decir, va a estar en contra de todo el sistema religioso del mundo. Ahí lo dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y ahí dice, no lo que es de Dios, sino lo que se llama Dios. O sea, las cosas que los hombres llaman dioses no son dioses, son imágenes de su imaginación que ellos creen que tienen poderes, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, es decir, va a querer que lo adoren. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Bien, entonces vamos a continuar analizando este pasaje de Tesalonicenses que nos deja ver cómo serán los últimos tiempos que estamos viviendo. Decíamos las sesiones pasadas que dos cosas deben manifestarse antes de la segunda venida de Cristo. Número uno, la apostasía debe manifestarse antes de la segunda venida de Cristo. Y número dos, el anticristo. Son dos cosas que deben manifestarse, que ya estamos viendo, hermanos. Gente que antes dirigía una iglesia y que ahora abre un canal de YouTube, de Facebook, y empieza a atacar a lo que antes predicaba. Eso ya lo estamos viendo, yo soy testigo de eso. Y hermanos, lo estamos viendo y también me doy cuenta, hermanos, que muchos no se dan cuenta de esta verdad, que sin duda está sucediendo, ya que tal vez andan mucho en su mundo, en sus rollos, ganando dinero, cosas así, pero hermanos, esto es inminente. O sea, un cristiano debe estar alerta, debe estar consciente de los tiempos que está viviendo. Pero ahora vamos a entrar con esta segunda señal que debemos ver como evidencia, y es el anticristo. La palabra anticristo significa una persona que se opone a. Se opone a. En este caso, se opone a Cristo, por eso se llama anticristo. Se opone al Mesías. Y quiero en estas dos sesiones estudiar un poco de este personaje que sin duda aparecerá. Pero una cosa hay que ver así, una cosa es el anticristo y otra muy distinta, el espíritu del anticristo. Y vamos a analizar esa primero. Primero vamos a analizar el espíritu del anticristo que ya está en operación y ahorita lo vamos a ver cómo operan. Primera de Juan, capítulo 4, verso número 1, vamos a analizar. Entonces vamos a analizar primeramente el espíritu del anticristo y la sesión que viene, si Dios lo permite, el anticristo, la persona. Se habla ahí como el cuerno pequeño, se habla como, a veces también se le dice la bestia, se habla aquí como el hijo de iniquidad, el hijo de perdición. O sea, el anticristo va a ser una persona. Va a ser una persona que, como les digo, va a tener un propósito, ¿ok? Y hará señales de tal manera que hará llover fuego del cielo. Y dice que engañará, si fuese posible, a uno de los escogidos. O sea, la iglesia, según esos pasajes, hermanos,
La iglesia sí va a ver al anticristo. Vamos a verlo en televisión. Que va a decir grandes cosas. Y la gente se va a voltear hacia él. Y un ejemplo de un anticristo, hermanos, que no era el anticristo, pero tenía el espíritu del anticristo, era Hitler. Hitler no conquistó Alemania por guerra o por una gran imposición. No. Él sacó un libro cuando estuvo en la cárcel llamado Mi lucha, así se llamaba. Y en ese libro él vertía pensamientos de la Alemania nazi o de la Alemania aria. Aria significa los alemanes que son de alto rango, que ellos son una raza superior, que ellos son una raza que era mucho mejor y que el punto era de que perdieron la Primera Guerra Mundial. Y entonces él da las razones por las cuales perdieron la Primera Guerra Mundial y ahí él empieza a predicar lo que es el antisemitismo. El antisemitismo es que empieza a atacar a los judíos y empieza a decir que los judíos eran las personas que estaban robando la riqueza de Alemania. Por lo tanto, los alemanes tenían que despojar a los judíos de todas las riquezas que ellos mismos habían robado del país. Es por eso que empezaron a despojar a los judíos de sus tiendas, de sus habitaciones, vivían a lo mejor en un edificio muy acomodado, los sacaban de allí, los reacomodaron en otro lugar, empezaron a enviarlos a campos de concentración, empezaron a marcarlos, en el sentido de que ellos tenían que portar una estrella para decir que ellos eran judíos, entonces tenerlos bien ubicados. Los alemanes empezaron a verlos muy feo, empezaron a no comprar ni vender con ellos. O sea, fíjate cómo Hitler fue llevando las cosas. Lo mismo era el anticristo. El anticristo no va a conquistar el mundo a base de guerra, va a conquistar el mundo a base de hablar. ¿Y sabes cuál es el adoctrinamiento de hoy? La ideología de género. Date cuenta, o sea, ¿cómo adoctrinó a Alemania a Hitler? Por su libro contra el antisemitismo. La manera que ahorita está adoctrinando el espíritu del anticristo al mundo es la ideología de género. Y cuando aparezca el anticristo, ¿qué va a decir? Que es la iglesia, quiere estar robándose las riquezas del mundo y por lo tanto, ¿qué? No podemos avanzar. Entonces, como Hitler marcó a los judíos, ¿a quién va a marcar ahora? A la iglesia. ¿Ah? ¿Se dan cuenta cómo va la misma cosa? Y así hacen todos los hombres que quieren gobernar el mundo. Primero adoctrinan, dan sus ideas y hablan muy bien. Y la gente les cree. Así va a ser el anticristo, hermanos. Porque muchos tienen la idea de que, no, pues yo cuando vea al anticristo, pues yo digo, no, ese es un falso. Ajá. Si le creíste a Peña Nieto, que tanto predicó no sé qué tanto rollo, y le creíste que sí iba a cambiar el país. Y ahorita vino este hombre, Andrés Manuel, y lo mismo, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo es la gente? La gente quiere paz, pero no hay paz. Ese es el espíritu del anticristo, hermanos. Pero vamos a verlo más a fondo. Primera de Juan 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Hay espíritu, es una mala traducción de la versión que tenemos, la Reina Valera 60. La correcta traducción sería, no crean a toda persona. No crean a toda persona. Porque hoy hermanos, como son las redes sociales, son, entre comillas, libres. Pues, cada quien habla de Dios. Apenas yo escuchaba una persona que hablaba en un video allí en Twitter, diciendo esta supuestamente cristiana, que no creo. Supuestamente ya se dice cristiana, pero no. Porque lo que andaba diciendo era que cuando Dios, como Dios es un Dios trino, entonces Dios no tiene género. Yo le dije, deberían ahí, o sea, de verdad, fueron los peores 10 segundos que vi de alguien. Dice, yo sé que varios hermanitos se me van a echar encima, pero tengo que decirles la verdad. No, primero conviértete, ¿verdad? Pero a veces los cristianos dicen, no, sí, cierto. Entonces ya vienen con el pastor. Ay, pastor, yo voy a este video, ¿será? Ay, hermana, ¿cómo te explico? En verdad, hermanos, o sea, pero date cuenta, o sea, eso está surgiendo aún de las mismas congregaciones.
Por eso tenemos de tener cuidado con lo que vemos y con lo que escuchamos y con lo que leemos, hermanos. Debemos de ser maduros. No todo te lo tienes que comer, ¿no? No todo viene de Dios. Ay, pero tiene una iglesia de 2000. ¿Y eso qué? Dice ahí, sino probar los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoceremos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, eso que publicó esa muchacha, de que Dios no tiene, ¿eso es de Dios? No, ella se está moldando al mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sigue diciendo, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. O sea, estamos hablando del espíritu del anticristo. Entonces, otra vez, una cosa es el espíritu del anticristo y otra muy distinta es el anticristo en persona. Son cosas distintas que ahorita voy a tratar de explicarles. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿A qué se está refiriendo ese versículo según el contexto? A conocimiento. No te olvides de que, pues me voy a meter en una secta satánica porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No se está refiriendo a eso ese verso. Se está refiriendo al punto de ¿qué? Del engaño. El contexto lo dice. ¿Qué? Que no, pues es que a mí nadie me toca porque mayor es el que está en mí, en el conocimiento. Pero hay muchos que piensan eso y están bien engañados. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, en el contexto de este capítulo, es el cómo es aquel que es hijo de Dios, que dice no practica el pecado. También nos menciona que aquel que es hijo de Dios vive amando a su hermano, porque aquel que odia es del diablo y es homicida. También tiene que ver con las obras de justicia. Un hijo de Dios hace cosas para la gloria de Dios, ¿verdad? Y no para su propia gloria, así que ya deja de sacarte fotos de lo que haces. O sea, ¿eso qué? Ahí tienes tu gloria. Recuerden lo que Cristo dijo. Cuando tú des algo a alguien que no se entere tu izquierda, lo que hace tu derecha, ¿verdad? Pero ahora quieren que todo el mundo se entere. Ya tienes tu gloria. Ya tienes tu gloria. Porque a la carne, ¿cómo le gusta, verdad? Que la vean. Hermano, pues, si quiere la gloria de los hombres, adelante. Pero algo que se hace para Dios, se hace en secreto. No tienes que andarlo publicando. Los cristianos, hermanos, conocen, dice Juan, conocen que son hijos de Dios, actúan en amor, en ayuda a otros. Ahora viene otro punto de los hijos de Dios. Tienen que saber enfrentar la crisis de los falsos maestros. Tienen que saber enfrentar eso. La evaluación de los falsos maestros es un trabajo no solo de profesionales religiosos, o sea, no solamente es del pastor, hermanos. Cada cristiano tiene la responsabilidad de tener cuidado de lo que consume. Debemos tener responsabilidad de lo que estás consumiendo en el YouTube. Tú tienes que tener la responsabilidad de qué estás consumiendo. Deja de estar viendo Ventaneando y ese tipo de cosas que... Ay, lo que dijo Shakira de Piqué. Mira, esa persona ni te conoce. ¿Por qué crees que saca a ventanear todo lo que le hicieron? Pero no dice lo que ella hizo. Porque, hermanos, para un problema, ¿qué? Se requiere dos, No nada más... no, pues sí, a ti te fallaron. A ti te hicieron. No, pues sí, pues qué bonito se escucha eso. ¿Y por qué no dices lo que tú hiciste? Lo que tú hablaste. Lo que tú ideaste. ¿Por qué no dices eso? Pues porque no me conviene. Entonces, en el capítulo 4 de Juan, hermanos, habla de los falsos maestros o de los maestros itinerantes. ¿Quién era un maestro itinerante? Era un maestro que iba viajando. Y entonces iban viajando, llegaban a una ciudad y buscaban una iglesia, predicaban en esa iglesia, se quedaban un día, comían, y si la iglesia les daba una ofrenda, y se iban. Era un maestro itinerante. ¿Pero qué crees? Pues no falta el abusado, ¿verdad? Pues estos cuates
pues parece que no trabajan, pues nada más van viajando y les dan dinero. Ah, pues yo también me voy a hacer maestro. Entonces aprovechaban eso, entonces por eso les dice Juan, a ver, el amor no hay que confundirlo con ser ingenuo. Porque hermanos, últimamente también aquí, los días domingos, ya en la tarde, ya que no hay reunión en la tarde, llegan aquí a tocar, porque ven el anuncio de la iglesia. Y venimos a vender literatura, si nos dan chance, y pues nosotros, pues, ¿quién eres tú? Nada más porque me dices, vendo literatura cristiana, ya por eso te voy a dejar pasar. No es que queríamos hablar con el pastor. ¿Quién eres tú? O sea, no te conozco. No, o sea, no, pero es que la Biblia dice que el que abre no le echan fuera en la salvación. Pero aquí yo no te conozco, yo no puedo decir, no, pues si el hermano habla de la Biblia, me dijo Juan 3:16, ya lo vamos a poner a predicar. Ese es un completo error. Y dirán que somos payasos, hermanos. Pero eso lo tienen que cuidar ustedes. Imagínate que yo ponga aquí a alguien predicar, que alguien que ni siquiera yo conozco, y empieza a decir santa surta de barrabasadas. Imagínate, eso no se puede hacer, hermanos. Una congregación que hace eso, que el pastor pues invita ahí a cualquiera y ahí lo pone, porque supuestamente sabe un poco de Dios, porque estuvo en un seminario y eso, pues eso a mí no me dice nada. Y sí, hermanos, unas personas vinieron supuestamente aquí de Oaxaca. Vinieron y a decirme que no, que ellos venían y que Dios los había mandado para acá y que estaban aquí buscando dónde congregarse y que a qué hora hacían las reuniones. Y cuando les dije, bueno, y traemos literatura, le dije, bueno, pues dame para que yo la lea y pues a ver si puedes vender o no. Pregúntame si vinieron. Porque no, hermanos, no vienen de Dios. Hablan, supuestamente, pero nada que ver. ¿Ya ves, hermano? No te lo comas todo, por favor. El hecho de que hablan de Cristo no quiere decir que son de Dios. No. Los testigos de Jehová hablan de Cristo también y no son de Dios. Entonces, muchos de los falsos se aprovechaban de decir que siguen a Dios y que Dios los ha llamado a un gran ministerio y que vienen vendiendo literatura y CDs y cassettes y memorias MP3 y tienen canales de YouTube. Pero cuando vemos que no tienen autoridad, o sea, no tienen alguien que, o sea, ¿de qué iglesia saliste? No, pues de tal iglesia, ¿y cómo se llama el pastor de allí? O tiene su teléfono para que pues, yo le llame y diga, pues, ¿quién es esta persona que está viendo? No, pues es que él me corrió y nunca quiso mi ministerio. Pues por algo será. O eres un rebelde de marca y andas buscando dónde lograrla. Que no tienen un estudio real de Cristo, sino que como aparentan saber de Cristo, y esto es de los que se hablan en este pasaje. Entonces vamos a analizar. Amados, lo voy a leer en traducción viviente. No les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. No les crean. Eso es la típica, hermanos. Aprovechan. Por eso muchos dicen que los cristianos son ingenuos. ¿Por qué? Porque nada más oyen de Dios, son cristianos. Un ejemplo claro, los Montaner. ¿Tú piensas que son cristianos? Cuando ese hombre permite que, no, pues Camila, el Camilo con su hija le va a poner a su hijo un nombre que es antigénero. ¿Esos son cristianos? Perdóname. No, pues si esos son cristianos, yo soy el Papa. Pero como cantó en la gloria de Dios, ¿cuál Dios? ¿Cuál? No se dejen llevar por eso, hermanos. El hecho de que en su canción, de tanto rollo que echaron, digan Dios, no son cristianos, Por favor, hay que madurar en eso. El hecho de que mencionen Dios en una cancioncita por allí, no quiere decir que son cristianos. Son gente que, pues sí, habla de Dios y toda la cosa. No sé cuál Dios. Ha de ser su Dios dinero, su Dios placer, tal vez. Póngalos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos. Hermano, está de moda ser tolerante. Después de todo, pues ¿quién quiere que lo llamen intolerante? ¿Va? ¿Quién quiere que ¿dónde está el amor? No confundas. El amor, sí, está el amor, pero el amor no es tonto. Es ciego, pero no es tonto. Sin embargo,
algunas enseñanzas espirituales son mortales, hermanos. ¿Por qué? Porque alejan de Cristo y de la cruz. Imagínate si un médico, tú vas con un problema en la espalda y él te receta para los ojos. ¿Qué vas a decir? Oye, no sabes de lo que estás hablando. Lo mismo pasa. Uno dice, ¿a dónde me vine a meter? Si es una iglesia cristiana, ¿de qué tiene que hablar? Pues de Cristo, es obvio. Si tú vas a una reunión de un partido político, ¿de qué van a hablar ahí? Pues de política, es obvio. O sea, tú vas a un partido político y te empiezan a hablar de los productos de Megagel. Y dices, oye, pues ubícate, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Yo vengo a una cosa y tú me estás hablando de otra. Lo mismo pasa, hermano. El espíritu del anticristo es que ocupa el púlpito para hablar de cosas sin sentido. O sea, cuando tú ves una prédica en internet que habla de todo menos de Cristo, cámbiale. O sea, no tienes por qué andar viendo ese loco. ¿Por qué? Yo vengo aquí a hablar, a que me hablen de Cristo, no de su vida, de cómo se la pasó en Cuba y en las Bahamas y se compró no sé qué tanto rollo. ¿O qué? O que no tiene videojuegos en su computadora, pues bien por ti, qué bueno. Entonces, cada creyente, en todas las épocas, tiene que confrontar el mismo terrible problema. ¿Cuál? ¿Quién me está diciendo la verdad? ¿Quién me está diciendo la verdad? ¿A quién debo creerle? ¿A quién escucho? Entonces, cada creyente, hermanos, tiene la gran responsabilidad de decidir a quién va a escuchar. No esperes que yo te diga, cierra el navegador, yo no voy a estar allí. Yo no soy Dios. Tienes que tener sentido común, discernimiento. Si eso no te está edificando, dice que es de Dios, pero en toda la canción nunca habló de Dios. Pero tú piensas que es de Dios porque se dice cantante cristiano. Pero en toda la canción nunca habló de Dios. ¿Será? Hermanos, lo que más debemos cantar es la palabra. No tus sentimientos, esos van y vienen. La palabra es la que se debe de cantar, ¿no? Dice la palabra, hablad entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Sabes qué es un salmo? La palabra salmo significa un canto acompañado con instrumento de cuerdas. ¿Por qué será, hermanos, que los salmos no nos dejaron partituras? Porque Dios nos da la libertad de ponerle música. ¿A qué? A los salmos. ¿Cuál es el libro más grande? Los salmos. Y eso es lo que menos se canta. Ay, no, porque la gente se ofende. ¿Te imaginas cantar un salmo imprecatorio? Esos que hablan de que Dios págales conforme a sus obras y págales y que tengan el final de todas sus maldades y de todo. Imagínate cantar un salmo así. No, hombre, se le acabó. Ese canto no llega ni a 10 vistas porque habla muy feo, no habla del amor, es un canto de odio. Pero hermano, si está en la Biblia, eso es lo que debemos de cantar. Deja de cantar. No, el taxi cristiano, la gallina cristiana. ¿Eso qué, hermanos? Hay que saber qué vamos a escuchar. Es nuestra responsabilidad decidir qué vamos a escuchar, hermanos. Eso ya está sucediendo en el tiempo de Juan, ¿eh? Espíritus o maestros espirituales, como Cerinto, que estaban alejados a la gente de su Salvador. Lo que decía Cerinto decía que Jesucristo era un espíritu y que Jesús era una persona y que cuando se murió Cristo en la cruz, el espíritu de Cristo se le salió y ya Jesús se murió. Es lo que Cerinto decía. Cerinto también decía que en verdad Jesús no era real, que no era una persona de carne y hueso, sino nada más era algo espurio, que no era real, y por eso le dijo Juan, Cerinto es un hereje. Y ustedes han escuchado esa historia, ¿no? Juan se estaba bañando en unos baños, y en ese momento del otro lado estaba Cerinto. Y entonces cuando escuchó Juan que Cerinto estaba del otro lado, se vistió inmediatamente y le dijeron, ¿a dónde va? Vámonos. Yo no puedo estar en un mismo lugar donde es un hereje. No, pero el cristiano de hoy diría, ¿dónde está el testimonio?
¿Dónde está el testimonio? Ese es el testimonio, hermanos. Que a veces no podemos ni siquiera compartir la mesa con gente así. ¿A qué grado llegaban los apóstoles? Y hoy hemos minimizado tanto en pro de un amor que no entiendes. Que piensas que por amor, ¿dónde está el testimonio? Ese es el testimonio. Que no vas a permitir que pisoteen la verdad. Hermanos, hay que evaluar lo que ellos enseñan, su posición, la apariencia, el estilo, los edificios, las personalidades, el número de adherentes, son todas esas cosas irrelevantes. ¿Qué le están enseñando a la gente? Eso es lo que debemos analizar. ¿Qué les están enseñando? Pueden ser cautivadores, tener dinamismo, conexión y carisma. Pero lo que importa es lo que predican, no cuán coherentes son. Cómo hilan las ideas y no, se habla bien bonito. No sé de qué, pero habla bien bonito. Hay que saber distinguir qué están hablando. Entonces vamos a ver dos cosas fundamentales en este punto. Número uno, la primera cosa que debemos analizar. ¿Qué habla de Jesús? Ya dice, todo espíritu verdadero tiene que confesar que Jesucristo ha venido en carne. ¿Cómo es esto? Porque también los testigos dicen, no, Jesucristo sí existió. Bueno, pero ¿a qué nos referimos con Jesucristo ha venido en carne? Primeramente, que Jesús es 100% Dios, Jesús es 100% hombre. Y hermanos, esa es la principal diferencia. El espíritu del anticristo siempre niega a Cristo, su divinidad, su estatus igual a Dios. Siempre el espíritu del anticristo va a atacar eso. Siempre, siempre. La confesión involucra, hermanos, la doctrina de la Trinidad. No es que son tres dioses. Es un Dios revelado en tres personas. Tres personas, ¿eh? ¿A qué me refiero con personas? Que los tres sienten, los tres deciden, los tres hablan, los tres actúan, los tres castigan. Esos son personas, porque muchos dicen, el Espíritu Santo es el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios. Eso lo dicen los testigos de Jehová, lo cual es un completo error, porque el Espíritu Santo en todo el libro de los Hechos muestra que es una persona. ¿Se acuerdan cuando estaba Pablo y Silas? Pablo y Bernabé estaban ahí en la iglesia de Antioquía ministrando al Señor y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y Bernabé. Decidió. Cuando Ananías y Zafira pecaron, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué le dijo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, mintieses a una persona, a Dios mismo. ¿Qué decidió el Espíritu Santo? Hacerlos morir. Decidió. El Espíritu Santo es una persona, hermanos. Por eso se le llama la Santa Trinidad. Las tres personas son Dios. No son dioses, Dios. Yo sé que es difícil esto, pero es Dios manifestado en tres personas. Pero es un mismo Dios, no son tres dioses. Un mismo Dios. Todo maestro verdadero, hermanos, pone esta verdad sagrada en el centro. Todas las sectas no cristianas lo niegan. Esos son el espíritu del anticristo. En los años 300 y 400, hermanos, la mayoría de la cristiandad estaba sumida en un conflicto terrible. ¿Cuál? Una clase de virus anticristiano llamado arrianismo. ¿Qué decían ellos? Ellos decían que la materia era mala y el espíritu era bueno. Por lo tanto, Jesús no podía ser Dios porque se había encarnado. Y como la materia es mala, Jesús no podía ser Dios. Y para combatir ese virus, los héroes de la fe redactaron el credo de Niceo y el credo de Atanasio. Los credos son: creemos en Dios el Padre, creador de todas las cosas, y en Cristo Jesucristo, que nació de una virgen y fue encarnado, y Cristo de la misma naturaleza que el Padre. Creemos en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Ese es un credo.
¿qué? Donde se confiesa que Cristo ha venido en carne, pero Él 100% Dios, 100% hombre. La escena religiosa de hoy está invadida por espíritus falsos, hermanos, que niegan la Trinidad y las dos naturalezas de Cristo. Obviamente, por si las filosofías no cristianas del budismo, el hinduismo, no quieren saber nada de Cristo. Creen en la reencarnación, en el yin-yang, creen en el karma, cosas así, hermanos, que puro espíritu de anticristo. El judaísmo, el islamismo, el unitarismo o el universalismo. ¿Cuál es el universalismo? Todos somos hijos de Dios, todos. O sea, no importa lo que hagamos, todos somos hijos de Dios. O sea, al final, pues todos nos vamos a salvar. Negando que la justicia de Dios. Los mormones, que creen que pueden tener más de 2 mujeres y creen en 2 tipos de sacerdocios, el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec, se bautizan en nombre de sacerdocios. Los testigos de Jehová, que sí dicen que Cristo, pero no es que sea Dios, va a ser Dios. Ellos dicen así, no es que Cristo sea Dios, va a ser Dios. Y siempre con su mensaje de, ¿cuándo habrá paz en el mundo? ¿Han visto sus folletos? De cómo tiene un nombre y hay una ovejita al lado. Es que es mucho en el reino milenial y pues sacan mucho de los salmos, cosas que ellos ni siquiera entienden, pero bueno. La mayoría de las facultades universitarias de teología y filosofía se muestran hostiles ante la idea de que Jesús haya venido en carne. Hoy en día ya muchos dudan si Jesús existió. El punto de Juan es que hay un gran riesgo si permitimos que esa gente nos enseñe acerca de Dios. Hermanos, hay muchos videos aún del History Channel y de Discovery Channel que nada más te van a meter dudas. El verdadero rostro de Jesús. ¿Te has preguntado por qué los apóstoles nunca nos dieron un punto detallado de eso? O sea, ¿por qué no dijeron, y Jesús era de 1,60, 1,70, con cabello lacio y barba partida y ojos azules? ¿Por qué los apóstoles nunca mencionaron esa parte de describir cómo era Jesús? Pues porque si el Espíritu Santo no lo reveló así, porque recuerden que los evangelios no se iban escribiendo en el momento que sucedían las cosas, Los evangelios se escribieron mucho después. ¿Quién les recordaba esas cosas a los apóstoles? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no les recordó eso? Porque no es algo que afecte tu salvación. Pero el verdadero rostro de Jesús. Los tesoros escondidos de Jesús, que no murió, se fue a Francia y allá con María Magdalena, el código da Vinci. Ay, ¿será pastor? Pues te voy a citar un pasaje, Gálatas 1, ¿no? ¿Qué dice? Que cualquiera que no se conforme a este evangelio que les hemos predicado, el tal sea. O sea, si no se conforma a las santas escrituras, hermanos, ¿qué? No es de Dios. Ay, ¿sí es cierto que Adán tuvo otra mujer antes? Mira, si tú crees eso, estás creyendo lo que se le llama los Anunnakis. Que muchos piensan que cuando Dios dijo, y vio Dios que todo era bueno, era porque Dios en la primera creación puso a alguien a crearla. Entonces ya nada más Dios supervisaba y decía, no, sí, está bien hecho. O sea, hermanos, ¿dónde dice eso en la Biblia? Bueno, es que hay libros más antiguos y más engañados que la Biblia, ¿no? Supuestamente tú. Hermanos, dejemos ya ese tipo de cosas, en verdad. Dedícate a las escrituras. Que quieras saber algo que no te conviene. Recuerden lo que dice Deuteronomio. Las cosas ocultas son de Dios y las cosas reveladas son para nosotros. Dedícate a las cosas que sí entiendes. Deja de estar ahí a ver si encuentras el hilo negro. Porque después sales bien confundido. Ya no sabes ni qué creer. Entonces, seguimos ahí. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, en el versículo 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que reconoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Número 2. O sea, el punto número 1 es que hablan de Jesucristo encarnado. Y número 2, otra cosa que debemos analizar. Y es que, ¿cuál es la fuente de información? Ese es el otro punto que debemos analizar. ¿Cuál es la fuente de información? Fíjense bien, hermanos. En el punto en que Juan estaba escribiendo ese versículo, no existía el Nuevo Testamento todavía. Existían algunos evangelios y todo el Antiguo Testamento, pero todo el Nuevo Testamento aún no existía. Entonces, ¿cuál era la fuente fidedigna en ese momento? Los apóstoles. Por eso dice, el que no nos oye es porque no es de Dios. Por eso dice así. Dice ahí el versículo número 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. El mundo los oye. Nosotros somos de Dios. ¿Nosotros quiénes? Los apóstoles, porque en ese momento no existía todavía el Nuevo Testamento. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué? O sea, tenían que recibir el testimonio de Juan y de Pablo y de Pedro y de Jacobo. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron con Cristo. Ellos lo vieron. Ellos comieron con Él. Ellos vieron sus milagros, vieron sus enseñanzas, vieron cómo murió en la cruz, lo vieron resucitado. Y cuando decían, no, Juan, yo no te creo, a mí se me hace que estabas alucinando, es que ese no es de Dios. Entonces, pregunta. El segundo punto es este, entonces. ¿Cuál es la fuente de información de ese falso? Toda falsa enseñanza, hermanos, sale de otras fuentes menos de los apóstoles. Toda falsa enseñanza, es que lo leí en el libro de las mujeres que sufren tanto. Ahí lo leí, hermano, y me llenó, pero de basura la cabeza. Es que yo estoy escuchando allá una psicóloga, hermano, en el internet, que si viera cómo razona, hombre, ¿a poco? ¿Sí? ¿Y qué más te dijo? ¿Que la luna es de queso y te la creíste? No, pastor, es que yo estoy escuchando en el internet a una persona que no, o sea, no es cristiana, pero luego sí habla de Dios, dice que pues él no quiere engañar a nadie. ¿Cuál es la fuente de información? ¿De dónde obtiene ese razonamiento? Si no es la Biblia, perdóname, eso no es de Dios. Así tú lo verás muy bueno y tanta cosa que me quieras decir. Pero tú estás siendo engañado, ¿eh? Y al rato vas a salir con razonamientos que no vienen de Dios. Es por eso que a veces dentro de la iglesia tenemos muchos problemas. ¿Sabes por qué? Porque te llenaron la cabeza con un razonamiento del mundo y piensas que aquí debe así tratarse las cosas. Perdóname. La Biblia no es del mundo. La Biblia es de Dios, la iglesia es de Dios. ¿Y la cabeza de la iglesia quién es? Cristo. ¿Y qué cosa es Cristo? La vid. ¿Y qué dijo Cristo? Que cómo permaneceremos en la vid si guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Los que te predica el mundo? No, en las Escrituras. ¿Te das cuenta? Ahí radica el problema de muchos. Toman del mundo y quieren venir a aplicarlo acá. No sirve así. Tú estás equivocado. Así no es. Yo tomo de la Biblia y el Señor me va a dirigir. Y sí, va a haber muchas cosas que no se llevan como el mundo. ¿Por qué? Pues porque la iglesia no es del mundo. Entiéndelo. Entiéndelo ya. Toda falsa enseñanza sale de otras fuentes, menos de los apóstoles. Ya sea filosofías paganas, el misticismo,
la astrología, la mitología popular, el racionalismo, la investigación científica. Cada secta obtiene sus ideas y sus mensajes de alguna fuente humana. Y su autoridad se basa en lo que dice algún ser humano. Cerinto, Montano, Orígenes, Arrio, Juan Smith, Mario Baker, el juez Rutherford. El que no es de Dios no nos oye, hermanos. Así es como pueden reconocer el espíritu de la verdad y el espíritu de la falsedad. Anota este pasaje, Efesios 2:19. Que esa es la carta que vamos a estar estudiando del Instituto Bíblico. De este miércoles al siguiente, hermanos, ya vamos a arrancar. Y esta carta es la que vamos a estar estudiando, la carta a los Efesios. ¿Sabes por qué? Porque la carta a los Efesios nos va a decir cómo es la iglesia. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. ¿Qué cosa es un organismo? Es un cuerpo. Está vivo. Aquí no es de que, ¿cuál es el organigrama? Cristo, y luego el pastor, pero el apóstol es mayor que el pastor, entonces primero está el apóstol y así. Así es el organigrama. Eso es una organización, hermanos. Un organismo, Pablo lo pone bien en claro en Efesios. ¿A poco tu cuerpo? ¿Cuál es la mayor jerarquía de tu cuerpo? La cabeza, eso es Cristo. ¿Y lo demás? ¿Puedes vivir sin mano? O sea, ¿puedes vivir sin mano? Sí, te la amputan, vives. O sea, es obvio que sí, ¿no? Si te amputan un pie, pues sí, vive. Si te quitan un ojo, puedes vivir, pero no sin la cabeza. Lo mismo pasa. Cuando en la iglesia quitamos la Biblia, esa iglesia se va a morir. Porque no hay nada más importante que Cristo. Así que si sigues pensando, no, si yo me voy y el Espíritu se va conmigo, pues no sé quién sea, sabe ser un anticristo ese hombre, porque no es cierto. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo, o sea, vivimos, somos parte de un cuerpo y somos alimentados por esa es la iglesia, hermano. Aquí no es el departamento de recursos humanos y el departamento de desechos naturales y no sé qué tanto rollo. No, hermanos. Podemos tener cierto tipo de organización, sí, para que las cosas salgan de una mejor manera. Pero la iglesia no es eso. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, Efesios 2:19, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué quiere decir que la principal piedra del ángulo? Que donde todo debe, lo que se predica en la iglesia, todo lo que ronda lo que se predica, es Cristo. Por eso, ¿por qué no incluyeron el evangelio de Judas? Mira, para empezar, la fecha en que se escribió, según las pruebas de carbono de ese falso evangelio, no concuerdan con la vida de Judas. Entonces, ¿por qué no se incluyó? Cuando se hizo el canon de las escrituras, hermanos, hubo ciertas métricas que se debieron seguir. Una, no podían aceptar un libro, o en este caso, un evangelio, que no concordara con la doctrina fundamental de todas las escrituras. Por eso los macabeos no fueron incluidos. El libro de Judith, Sabiduría, todos esos libros deuterocanónicos no fueron incluidos porque no concordaban con la doctrina general de las escrituras. ¿Pero por qué la Iglesia Católica los incluyó? Porque ahí viene el purgatorio. Entonces, para tener una justificante, ¿qué? Los incluimos, pero son libros apócrifos. Apócrifo significa de dudosa procedencia. Entonces ya, qué extraño, ¿no? El evangelio de Felipe, el evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena, no, hombre. Pues yo también voy a hacer el mío, igual para que, a ver si lo incluyen. Si no concuerda con todas las enseñanzas, hermanos, el tal evangelio es que
anatema. O sea, está bajo maldición de Dios, eso significa. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces aquí está la manera como los cristianos de hoy pueden escoger su camino a través del ruido de muchas cosas, muchas personas que hablan. Las sectas están muy activas en nuestra generación, hermanos. Hay gente que afirma que habla por Dios, proclama palabra divina de ahora, que suplanta la palabra de las Escrituras. Afirman que tienen el poder de exorcizar a los demonios, de obrar señales y milagros, de hablar en lenguas, sanar, interpretar sueños. Hay gente que dice que tiene autoridad de Dios sobre la gente o sobre la vida de otras personas. Hoy están muy de moda los podcasts. Están muy de moda. Y hay gente, créanme hermano, gente de podcast que tiene muchos seguidores que hablan de los ovnis. No me voy a poner aquí a disertar si es cierto o no, porque muchos me van a decir, yo vi uno. Bueno, ok. ¿Eso que viste te llevó a Dios o te llevó a dudar? Bueno, pues me llevó a dudar si hay vida inteligente. ¿Y eso en qué te ayuda en tu salvación? Sí, te voy a decir que hay otras gentes inteligentes, los ángeles caídos. También son muy inteligentes, más que tú. Y eso no te pones a cuidarte, nada más te cuidas pues de a ver si ves otro, ahí por el Popo, en la Coatlapanga, a ver si. Gente, hermanos, que van a eso de la pirámide del sol para llenarse de energía. ¿De dónde sacaron ese conocimiento? Es que los mayas estaban más avanzados, más que Dios y las Escrituras. ¿Te das cuenta cómo es tu razonamiento? O sea, empiezas a poner que hay cosas más arriba que Dios. Pues ten cuidado con lo que razonas. Pero ¿se dan cuenta? Muchas veces esas cosas ocurren para que la gente sea más engañada, porque no te lleva a Dios. Entonces hay personas que tienen muchos seguidores en YouTube. Entonces llegan a una conclusión así. Si tienen muchos seguidores, entonces han de hablar algo bueno, ¿no? Sí, hablan del mundo. Y el mundo los oye. ¿Eres del mundo? Entonces, ¿por qué andas escuchando ese tipo de cosas que nada más te meten dudas? Si no eres del mundo, pues escucha lo que es tuyo, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, los falsos maestros gozan de gran éxito. Eso podría consternar a los pequeños grupos de creyentes verdaderos, que pueden dudar de si todavía se encuentran en el camino correcto. Pero recuerden, hermanos, ellos son del mundo, ¿y el mundo qué? Los oye. Los números nunca garantizan de qué lado está Dios. Los números nunca garantizan de qué lado está Dios. Te voy a poner ejemplos. ¿Qué pasó con Elías? ¿No se quería morir? Señor, han matado a tus profetas y solamente yo he quedado, decía él en su angustia. ¿Y qué le dijo Dios? No, tengo un remanente que no ha doblado rodilla. ¿Qué me dices de Noé? No, o sea, eso es un gran fracasado. ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? 8. No, ese Noé en YouTube no hubiera sido tendencia. No, hombre. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús en Juan 6, una gran multitud, maestro, te habíamos buscado, ¿dónde estabas? De cierto os digo que ustedes me buscan, no porque vieron las señales, sino porque comieron ayer y se saciaron. Y después dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Y desde entonces dice, no andaban ya con él. Y quedaron los 12 nada más. Y uno era diablo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Se quieren ir también ustedes? Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes. O sea, no, pues también Jesús fracasó ahí, ¿verdad? Imagínate, su canal de YouTube subió en ese momento 1 millón y de repente bajó a 12. Y uno como que estaba allí para ver qué sacaba. Porque recuerden que Judas Iscariote era el tesorratero, ¿no? Andaba allí nomás por la bolsa.
Y todavía cuando Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más rápido, y se fue de la cena del Señor, ¿qué dijeron los apóstoles? Es que va a ir a ayudar a los pobres. O sea, estaba tan camuflajeado ese hombre, que cuando lo vieron que se salió, nunca pensaron que iba a traicionar al maestro. O sea, jamás a pesar de que el que moje el pan conmigo, ese me va a entregar. O sea, aunque lo vieron, cómo Judas metía el pan con el maestro, nunca lo creyeron que Judas fuese un traidor. Aguas, esos son los más peligrosos. Uno que finge tan bien que jamás pensamos que sea un falso. Nuevamente, los números nunca garantizan de qué lado está Dios. Como les podré decir de Elías y Noé. La popularidad, hermanos, no es lo mismo que la verdad. La popularidad no es lo mismo que la verdad. Puede significar simplemente que hay muchos insensatos en ese lugar, pero no verdaderos. ¿Sí, hermanos? ¿Se dan cuenta? Cómo el espíritu del anticristo sí está operando hoy con muchas cosas, con muchos pensamientos en contra de Dios, de la imagen de Dios, de la creación de Dios, del plan de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, hermanos. Ese es el espíritu del anticristo. Todo eso que estamos viendo que va en contra de Dios es el espíritu del anticristo. Entonces voy por la parte final, hermanos, porque ya se me acabó el tiempo. Ya no me va a dar tiempo a terminar todo, pero bueno. Entonces podría llegar a parecer que los verdaderos cristianos fueran muy pocos. Pero imaginémonos lo que deben sentir los cristianos de la India, de China, de Japón, rodeados de millones de personas que son devotos a Buda, a Krishna, a espíritus de sus antepasados. Puede parecer que es muy triste ser un cristiano bíblico en un salón de clases de una universidad secular donde hay irrefutables de toda la verdad y moralidad, porque para ellos todo es relativo. La moralidad depende de la cultura, lo cual no es cierto. Se puede sentir muy solo los únicos cristianos en un clan familiar. Son 10 de familia y solamente él es cristiano. Pero la popularidad no es lo mismo que la verdad. Lo que muchos católicos dicen, ay, pero nosotros somos más. Sí, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos. Ay, nosotros somos más, no creo que todos estemos equivocados. Pues fíjate que sí. Por eso Juan les dice a esos cristianos que a lo mejor son los únicos en su familia, ustedes son de Dios y los habéis vencido. La palabra de Dios, hermanos, es más poderosa que una tesis del doctorado más poderoso que puedas tener. Y finalmente más influyente que el presentador del programa de entrevistas más popular. Esa es la Biblia, hermanos. Por eso nosotros tenemos a Dios y los hemos vencido. ¿Qué hemos vencido? Sus razonamientos. A eso hemos vencido, sus razonamientos. Porque te van a decir, no, pero es que acuérdate que nosotros nos bendijo el Padre. Porque los que son así de ese tipo de pueblitos, siempre los pueblitos empiezan en la catedral y se van extendiendo. Y ahí como que el padrecito allí es como que el que dicta, ¿no? Muchas cosas ahí que, no, hijita, eso no lo hagas, o vamos a pedir la bendición, nos quiere casar, padre, por favor, y todo ese tipo de cosas. Bueno, cuando tú ya entiendes la verdad y escuchas de la palabra, ese espíritu que Dios está en ti, ha vencido ese tipo de pensamientos. Entonces, voy terminando. Anticristo literalmente significa un opositor de Cristo o uno que usurpa. ¿Ok? Entonces, una cosa es el espíritu del anticristo y otra muy distinta al anticristo. El anticristo, hermanos, engañará a la gente haciéndoles creer que él es el Cristo, la persona.
La persona del anticristo va a engañar a la gente haciéndoles creer que Él es el Cristo. Este no niega la existencia de Cristo, sino que se aprovecha de esa expectativa y Él dice que es Cristo mismo. Pero el espíritu del anticristo, hermanos, niega completamente a Cristo. Esa es la diferencia. La diferencia es que el espíritu del anticristo niega de Cristo. El anticristo no va a negar de Cristo, sino Él se va a hacer pasar por Él. Jesucristo también lo dijo así, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Cuáles son sus frutos? Lo que habla. Esos son sus frutos. ¿Qué está hablando? ¿Cuál es su fuente de información? ¿Habla de Cristo? ¿Reconoce que Cristo ha venido en carne? ¿Que estuvo entre nosotros? ¿Que vimos sus milagros? ¿Que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras? ¿Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras? ¿Y que Él está sentado a la diestra de Dios y va a regresar un día? ¿Eso es lo que Él cree? Ah, bueno, ¿es de Dios? Bueno, sí cree eso, pero es que su fuente de información es la Torá nada más. El Talmud, el Popo. Es que Él es metafísico. Él dice que todo lo que Él dice, su boca tiene poder y Él lo establece, lo amarra aquí, lo proclama porque Él es hijo del rey y Él va a decir lo que se va a hacer. Y en este 2023, si Él dice algo y lo proclamamos, ¿eso va a suceder? Pues la metafísica no es de Dios. Ese es un pensamiento chino. ¿Cuál es la fuente de información de eso? El único que yo veo que dice la palabra de Dios, que dice las cosas que no son como si fuesen, es Dios, en Romanos. Entonces, como que alguien debe estar equivocado, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, a ver, ¿cómo es que dice que es cristiano? Y habla más del diablo. Esos predicadores que nada más se la pasan diciendo de la guerra espiritual. Y se la pasan hablando más del diablo que de Cristo. No, dile al diablo que a mí no me vas a robar la bendición. Dilo, pisotéalo y toda la cosa. Se escucha muy espiritual. ¿Pero eso qué tiene que ver con Cristo? ¿Por qué Cristo no les dijo, no, apóstoles, cuando ustedes se sientan atentados, díganle al diablo, no me quieras robar mi bendición, pisotéalo, písale la cola al diablo? ¿Dónde dice eso, hermanos? ¿Dónde lo dice? ¿Se dan cuenta? No se pueden recoger uvas de los espinos, no se puede. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Lo que está diciendo aquí Jesús es esto: esos falsos no son ni cristianos, porque esa no es su naturaleza, por eso no pueden dar frutos buenos. ¿Por qué? Porque su naturaleza es mala, es de pecado. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocemos. O sea, el destino de esas personas es el infierno, ¿eh? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Sigue hablando de los falsos. Los falsos dirán, Señor, Señor, pero hacen cada cosa. Esos no van a entrar en el reino de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Para quién es eso? Para los falsos, que dicen que son cristianos, que asistieron a la iglesia, que no, o sea, ellos hasta escribieron libros en honor al Espíritu Santo y todo ese tipo de rollos. Pero tú ves lo que están haciendo, lo que predican, y hablan que tú eres Jehová Junior y todo ese tipo de cosas. ¿Esos son de Dios?
pero ve la mega congregación que tiene. ¿Sí? Ellos hablan del mundo. Y el mundo los oye. El mundo los oye. Pero la cantidad no implica que Dios esté ahí. Mateo 24, 23. Entonces si algunos dijere, mirad, está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Hoy por las redes sociales, hermanos, muchas cosas se pueden ver en vivo. O muchas evidencias. Yo veo que mucha gente sube videos de algo que pasó. Luces de gente que saca demonios. O sea, eso no era tanto porque no era tan viral. Era un video que grababas hoy y se podía ver dentro de un mes, ¿no? Ahora lo ves al momento. Y eso está trayendo mucha confusión a la gente. Mucha confusión. Porque están llegando a la conclusión, hermanos, de que Dios no existe y que tenemos que salvarnos por nuestros propios medios. Eso es lo que está llegando, ese tipo de obras, señales y prodigios que andan haciendo y que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ese es el espíritu del anticristo, hermanos. Entonces tenemos la responsabilidad nosotros, cada uno de nosotros, de saber qué escuchamos y a quién le creemos. Pero de una vez te digo, si su fuente de información no es la Biblia, eso no es de Dios. Será muy cuerdo, muy carismático, tendrá tal vez muchos números en la cabeza y mucha información, pero si no se conforma a las palabras de la santa doctrina, el tal está envanecido, nada sabe y delira. ¿Sabes qué está envanecido? Ya se le subió el humo a la cabeza. Está loco. Ay, ¿cómo cree? Sí. Aunque tenga un doctorado, lo que él diga. Si no se conforma a las sanas palabras de las enseñanzas de Cristo, el tal está loco. Nada sabe y delira. Terminamos con este pasaje. Primera de Juan 2:18. Y ahí le voy a dejar, porque ya, como les digo, ya se me acabó el tiempo. Nada, vamos a leer ese pasaje y lo voy a dejar pendiente para la siguiente sesión. Este tema, hermanos, es muy amplio. Si no es que 2 o 3 sesiones me voy a llevar para tratar de explicarles a grandes rasgos muchas cosas que vamos a estar, o que esta persona, el anticristo, va a hacer. ¿Okay? Va a hacer. Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oísteis, el anticristo viene. ¿Qué? Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué cosa nos estamos dando allí? Apostasía. Salieron de nosotros. ¿Sí así, hermanos? Hay mucha gente que va a estar en la iglesia, o que estuvo en la iglesia, estuvo en la congregación, y de repente tú ya lo ves que ya está afuera, y ahora habla cada cosa. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué cosa es la unción del Santo? El Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. ¿Todas las cosas con respecto a qué? A la salvación. Porque ellos van a hablar, si son anticristos, van a hablar en contra de Cristo. Ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesucristo es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ese es el anticristo, el espíritu el que niega al Padre y al Hijo.
Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, no puede decir que él diga, yo creo en Dios, pero en Cristo no. Eso no es posible. Todo aquel que niega al Hijo también niega al Padre. O sea, niega completamente a Dios. Eso no se puede aceptar, hermanos. Que no, los testigos de Jehová, yo creo en Jehová, el que se menciona en el Antiguo Testamento, pero no creo en Cristo. Ese es un anticristo. ¿Por qué? Porque todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, versículo 24, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué? La vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo Juan está aquí combatiendo un pensamiento diciendo que ellos tenían que ser más santos, y entre más conocimiento, los gnósticos decían, entre más conocimientos tengamos, más santos tenemos que ser, y entonces al ser más santos vamos a llegar a la vida eterna. No, la vida eterna es algo que ya tenemos. No es algo que estamos logrando, es algo que ya tenemos. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que ustedes recibieron, de Él permanece en ustedes. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Con respecto a qué? O sea, lo que quiere decir ese verso, que no, pues ya el discipulado ya no sirve. No está hablando de eso. ¿De qué está hablando el contexto? Del engaño. De eso está hablando. Está hablando de los anticristos que están diciendo cosas para engañar, para que ya no digan que Jesús es Dios. Bueno, la unción del santo te va a llevar hacia la verdad. Y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe qué, con respecto a qué, a la verdad, porque es engaño, hermanos. No se está refiriendo al discipulado, nada que ver. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. ¿Quién se va a manifestar? Cristo en su segunda venida. Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él. Señor, Señor, ¿no en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y echamos fuera demonios? ¿Y profetizamos en tu nombre? ¿Y cómo se van a alejar avergonzados? Y en aquel momento les diré, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Se dan cuenta cómo concuerda bien con eso que Cristo dijo? Si sabéis que Él es justo, sabe también que todo lo que Él hace justicia, todo el que hace justicia, es nacido de Él. Entonces termino con esto. ¿Qué es hacer justicia? ¿O qué es hacer lo justo? Quiere decir andar en sus mandamientos, porque la ley es justa y santa. Por lo tanto, esa es la medida de las obras justas. Por eso el que hace justicia es nacido de Dios. Aquí le voy a dejar, hermanos, porque todavía me falta más información que darles, pero vamos a irnos despacio, porque todavía falta mucha información. Yo sé que es muchas cosas de las que hemos hablado y que tal vez tú has visto, has escuchado. Pero somos responsables, hermanos, de qué escuchamos. Somos responsables. Si tú me vienes aquí confundido, eso no es mi culpa, hermanos, es tuya. Por saber que eso tal vez, tú estás viendo que su fuente de información no es la Biblia, y aún así te sientas ahí a escucharlo todas las cosas que Él dice. Es nuestra responsabilidad saber qué escuchamos y qué creemos, hermanos. Es nuestra responsabilidad. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.